Serafín Luis se la denominó la criada mística que por las noches pintaba rodeada de ángeles. Serafín Luis es uno de los casos más misteriosos de la historia del arte. Una auténtica revelación de una mujer artista eclipsada de nuevo por los cánones patriarcales y la crítica cultural de su época. La vida de Serafín, como otras tantas de las que está plagada la historia del arte femenino, fue una vida triste. Ella revolucionó las vanguardias con su pintura naïf, por lo misterioso y lo desconcertante de su pintura. Realmente poco se sabe de la vida de Serafín. No ha habido una gran investigación definitiva en la historia del arte de su paso por ese mundo. Se la tildó de rara porque vivía al margen de la realidad. Era autodidacta, psicótica, mística, misántropa, introvertida y siempre rara, porque su genio era único. Tanto que el canon artístico del siglo XX la arrinconó. Como muchas otras, un error más. Serafín nació en 1864 en Arcis, un pequeño pueblo del norte de Francia. Con apenas un año muere su madre y su padre lo hará 5 años después. Huérfana, sin familia directa, solo tenía una hermana mayor con la que se fue a vivir, pero ésta la rechaza. Sin remedio, su refugio fue encerrarse en sí misma para encontrar algo de calor. Con 7 años empezará a trabajar como pastora hasta que el convento de las Hermanas de la Providencia de Senlis se hacen cargo de ella. Más tarde, con un poco más de 10 años, trabajará en el convento como limpiadora y criada, y aún así, su vida dentro del convento le gustará. Muy piadosa, la religión fue el único refugio durante toda su vida. Incluso intentará ser monja, ante la aterrada negativa de la Madre Superiora y de las hermanas. Era una niña diferente a las otras, inquieta, de mirada intensa, y le gustaba quedarse horas absorta entre la naturaleza. Lo que veía allí lo demostraba años después en sus cuadros. De esa infancia le quedaron 2 cosas, su devoción por Dios y el amor a las flores. Ella siempre vive dentro de un mundo diferente al resto. Le gusta la vida en el convento, la protección que éste le brindaba al vivir al abrazo de Dios. Pintaba al igual que cualquier otra niña de su edad, pero no sentía una gran vocación especial, ni demostraba un talento extraordinario para ello. Sin embargo, sí que encontraba en aquellos primeros brochazos de pintura una especie de liberación en aquel terrible silencio que sentía por dentro. El aislamiento se convertiría poco a poco tanto en su única fuente de amor como en su última condena. Después de pasar más de 20 años en aquel lugar y decepcionada por la frialdad de las hermanas hacia ella, busca un nuevo inicio en su vida y comienza a trabajar en Senlis como mujer de la limpieza. La pequeña burguesía la acoge y encaja con su carácter callado y su absoluta discreción. Es aquí cuando el trabajo empieza a convertirse en su refugio. Algunos afirman que le hablaba a las plantas, pero incapaz de mantener una conversación con otro ser humano. Pasa así muchos años al amparo del convento y a sus 38 años su aspecto es el de una mujer mucho mayor. Deja de pintar convencida de que solo es una distracción infantil, pero entonces, una noche, en trance, cree recibir la visita sagrada del arcángel San Gabriel, quien le dice que ha de pintar la gloria de Dios. La providencia la ha escogido, así lo siente ella. No es la primera iluminación que había tenido a lo largo de su vida, pero sí la que la cambiaría por completo. Serafín siempre dijo que pintaba bajo la influencia divina y de los ángeles. Tenía visiones desde la infancia. Es ahora cuando entiende esa voz y por primera vez en su vida sabrá realmente lo que tiene que hacer. Su vida no fue sencilla, de hecho en algunas de sus obras nos transmite una sensación inquietante. La intensidad de sus tonos puede llegar a ser perturbadora. En algunas pinturas parece como si unos ojos nos observaran. Sin perder más tiempo, compra al tendero local pinceles, tablas, óleos, lienzos y tubos de colores. Por las mañanas trabaja como criada, pero por las noches crea sus cuadros. La mayoría de las veces pinta sobre madera y firma tallando su firma con un cuchillo incluso antes de empezar el cuadro. Pronto comenzará a experimentar con nuevos materiales, que incluye mezclar su propia sangre con la cera de las velas de la iglesia del pueblo.
y con sus propios colores, que le darán a sus obras un brillo extraordinario. Pintaba siempre de noche, encerrada en su habitación. No quería que nadie la viera trabajar cuando se sumía en esa especie de trance y dejaba llevar sus manos impulsadas por visiones y susurros de otro mundo. Su vida era prácticamente monacal, repartía su tiempo entre el trabajo y la pintura. Utilizaba una técnica probablemente fruto del hecho que nunca recibió formación. Al terminar sus largas horas de trabajo, por las cuales apenas recibía lo necesario para pagar el alquiler de su habitación, salía a pasear por el campo. Se subía a los árboles, los abrazaba y respiraba profundamente en medio de la naturaleza. Por las noches pintaba plantas, flores y frutos de 1000 colores. Nadie ha conseguido antes que los colores palpitaran como llamas en una hoguera dentro de un cuadro. Ella sí. Parece que esta mujer ha descubierto el fuego dentro de sus obras. Sus cuadros son encendidas representaciones de árboles florales, de plantas que ascienden al cielo, con hojas que se abren a la luz y parecen como iluminadas ante nuestros ojos, y donde el vuelo de un pájaro es capaz de abrir las puertas del cielo. Mirar un cuadro de Serafín Lluís es sentirse observado por la naturaleza a punto de arder y abrir todos sus secretos. Lo llamarán arte primitivo o naif, pero nada hay de primitivo en la concepción del arte. Sabe perfectamente lo que hace, aunque dicen que es un corazón simple, nada más alejado de la realidad. Desde el momento que empieza a pintar, es tan artista como cualquiera de los grandes de su época, como Matisse o Picasso. ¿Eran ellos almas simples? Otra vez, de nuevo el intento de que una mujer que hace arte sea la anécdota. Pero la anécdota real es que ella fuera una sirvienta. El azar vendrá entonces a su encuentro. ¿Cuántas posibilidades existen de que una criada que pinta en secreto empiece a trabajar para uno de los marchantes más importantes de Europa y el gran descubridor de mitos como el mismísimo Picasso? La vida de Serafín está rodeada de malos y buenos presagios. En 1912, Willem Ude, huyendo del ajetreado París, se hospeda en una de las casas que Serafín limpia. A veces se cruzan en el pasillo y se saludan cortésmente, pero ninguno de los dos sabe quién es el otro. Un día Ude visitará la casa de unos amigos de Senlis, en el que verá en la esquina uno de los cuadros de Serafín. Queda inmediatamente hechizado. Aquello le parece una maravilla. Era como mirar la vida a través de los grandes vitrales de una catedral, comentó. ¿Quién ha pintado esto?, exclama entusiasmado. Nadie contesta en un principio. Pocos saben nada de la historia detrás de aquel cuadro. Cuando le dicen que es aquella mujer extraña que limpia en su casa, simplemente no lo podía creer. Empezará así una de las relaciones más conmovedoras de toda la historia entre un artista y su protector. Ude correrá a hablar con la sirvienta. Ella le dejará ver sus cuadros, pero se negará a hablar con el de su arte o a que el marchante esté presente mientras pinta. Para ella es un momento sagrado donde asegura que pinta al dictado de los ángeles que cree que la rodean. Fascinado, le pagará 8 francos por cuadro que ella utilizará para comprar más pinturas y rodearse de diferente iconografía religiosa. Mis padres eran tan ignorantes como yo. Ni siquiera escogieron mi nombre. Fue el sacerdote quien lo hizo. Le confesó a Ude que empezará a acumular la obra de Serafín. Aquel será un año feliz, pero la irrupción de la Primera Guerra Mundial obligará a Ude a abandonar Francia y regresar a su Alemania natal. Vuelve la oscuridad en la vida de Serafín, pero no abandonará el fervor por el arte, todo lo contrario, trabajará aún con mucho más ardor. En esta época crea sus grandes obras maestras y con el final de la guerra retomará el contacto con Ude, que empezará a dar a conocer el nombre de Serafín Lluís al mundo del arte. Cuando la pareja prepara su primera gran exposición individual, el terrible clac del 29 golpeará con crueldad a Ude, que tendrá que cancelar todos sus planes, dejar de visitar a Serafín con tanta frecuencia y la pintora comenzará a dejarse llevar por su aislamiento y sus visiones. A principios de los años 30 se pasea por el pueblo anunciando el fin del mundo y gritando todo tipo de improperios a los vecinos. Se convierte en la auténtica burla de Senlis.
El temor que el pueblo siente ante su presencia es suficiente para encerrarla en un manicomio. Ude se cruzará por última vez en su vida para que la trasladen al hospital psiquiátrico de Erkeri, asegurándose de que la profesen unos buenos cuidados. Sufre psicosis crónica con delirios de grandeza, es pintora, los delirios han aumentado, escándalo nocturno, tez pálida. Admitir, se lee en la hoja de admisión del hospital. Su suerte está echada. Deja de pintar, lo que quiere decir que ya nada la ata a este mundo. Y Ude la da por muerta. La rechaza porque ha dejado de pintar y ya no le sirve para sus propósitos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los hospitales se vacían de recursos y Serafín morirá de hambre, totalmente enajenada, en 1942. Tiene 78 años. Cuando acaba la guerra, Ude, tal vez sintiéndose culpable de su abandono, o tal vez intentando aprovecharse por última vez de su talento, organiza la primera exposición individual del artista. Será un éxito. ¿Para quién? Se calcula que Serafín Luis pintó alrededor de 200 cuadros a lo largo de su vida, de los que solo se conservan 70. Fue una pintora francesa que se paseó sigilosamente por la vida, sin hacer ruido. Su estilo naïf nos dejó numerosas pinturas tan sencillas como hermosas. En los últimos años se ha intentado recuperar su nombre y colocarlo en un lugar preponderante en la pintura francesa, pero su truculenta vida sigue jugando en su contra. Esta Van Gogh, como se la llamó, siendo analfabeta, tiene demasiados estigmas en su contra. Es mujer, sin estudios, sin grandes relaciones profesionales y devota de Dios. No tiene nada que sustente su prestigio. La crítica que la aplaude tímidamente todavía la menosprecia y la reduce a una especie de historia folclórica que contar a los niños. En los últimos años se ha intentado vigorizar su nombre, pero sin éxito. En 1986, Alain Vircondelet escribió la primera gran biografía de la pintora, que siguió en 2008 con una publicación de su vida titulada Serafín, de la pintura a la locura. En 2008, Martín Provost llevó su historia al cine, Serafín, una película basada en su biografía. La película consiguió 7 premios César, pero el nombre de la pintora pronto volvió a caer en el olvido. En 2014, en el 150 aniversario de su nacimiento, el Museo de Senlis acogió una gran exposición retrospectiva de la obra del artista. Su repercusión fue mínima. ¿Alguna vez se conseguirá que el entusiasmo y el fervor que despiertan los cuadros de Serafín sean realmente considerados como auténticas obras de arte y no las curiosas maravillas de una sirvienta? A pesar de no lograr en vida su exposición tan deseada, a día de hoy podemos ver sus obras en el Museo de Arte de Maillot y del Pompidou en París. Y yo me pregunto, ¿por qué dar más valor a los muertos que a la propia vida? Como siempre, el ser humano tan incongruente. Gracias por ver Pintura y Tradición.